베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 마음이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하니. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수. 저 천군 천사들 주옹위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리도 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y este día bendición, que nos has llamado y nosotros hemos obedecido. Y damos gracias porque podemos entregar este culto a Dios, que tú eres Dios bueno. Padre Dios, ayúdanos siempre a estar junto con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esos frutos de justicia y ayúdanos, Señor, y así poder tener ese culto en el cual podamos entregar delante tuyo en espíritu y en verdad. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 이 몸의 소망 무엔가 우리 주 예수뿐일세. 우리 주 예수 밖에는 믿으리 아주 없도다. 권한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 무섭게 바람 부는 밤 물결이 높이 설렐 때 우리 주 크신 은혜에 소망에 닿을 줄이라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 세상에 믿던 모든 것 끊어질 그날 되어도 구주의 언약 미사와 내 소망 더욱 크리라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 바라던 천국 올라가 하나님 전에 배울 때 구주의 의를 힘입어 어여시 앞에 서리라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 여전히 En este momento oremos en arrepentimiento por cada momento en el cual nosotros no hemos podido cambiar. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, gracias porque nos has amado y nos has llamado como tus servidores. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que este culto sea un culto en el cual podamos entregar delante tuyo, en el cual tú puedas obrar. Padre Dios, nosotros con el pecado no podemos entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que esta hora podamos triunfar delante tuyo y así podamos arrepentirnos delante de tu palabra. Padre Dios, perdona, Señor, por cada uno de esos momentos en el cual nosotros seguíamos a nuestro viejo ser y no hemos podido cambiar. Padre Dios, perdona, Señor, por no vivir delante de tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, que nosotros en esta hora podamos depender de la sangre de Cristo y así nosotros podamos venir delante de tu trono y así poder triunfar en esta hora. Padre Dios, y ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos recibir esa gracia especial y así podamos amar a tu iglesia, podamos amarte a ti y así podamos triunfar en este mundo y en esta tierra. Padre Dios, obra en el Espíritu Santo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 생명과 사랑의 근원이시며 Padre, que eres origen y fundamento de amor y de gracias. Padre Dios viviente, nosotros, cada uno de nosotros hemos venido delante tuyo para recibir tu vida y ayuda, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, ayuda, Señor, que el espíritu de cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra de fuente de agua viva. Padre Dios, nosotros, aunque no tenemos muchos poderes, seguimos las cosas de esta tierra, al diablo y las cosas de esta carne y a través de nuestros deseos de la carne. Padre Dios, perdónanos, Señor, por ello. Padre Dios, perdónanos por esa desobediencia y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón de arrepentimiento y sincero delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir, Señor, porque esas personas que están pidiendo la reforma puedan salir de nuestra iglesia y puedan parar cada una de sus cosas. Padre Dios, y en medio de esta dificultad con el virus corona, ayuda, Señor, a poder solamente depender a ti, quien tú eres el que nos das. Ayuda, Señor, a siempre dar gracias por todas las cosas que nos has dado. Y así cada uno de nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Padre Dios, ayuda, Señor, a tener esa iglesia que sea centrada en el obispo y así podamos edificar y podamos construir nuevamente a nuestra iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, a no seguir con las cosas de esta tierra, sino ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir dentro de tu palabra. Padre Dios, te queremos pedir por el obispo quien va a llevar tu palabra, darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que todo poder y gloria pueda estar en Él. Y ayuda, Señor, para que Él tenga esa inspiración que viene de ti. Y ayuda, Señor, que también en su familia pueda tener esa paz y esa bendición que viene de ti.
Y ayuda, Señor, que esa palabra sea llevada a todas las personas. Esa palabra pueda ser bendición, pueda ser gracia en el espíritu de todos que escuchan esta palabra. Y así nosotros podamos sobrepasar toda tristeza, toda pobreza, toda maldición, toda enfermedad. Y así nosotros podamos ser victoriosos en esa pelea de la sangre y de la carne. Ayuda, Señor, que así cada uno de nosotros podamos tener esa fe que viene de ti. Padre, ayuda, Señor, que tú siempre nos estés llenos del Espíritu Santo, y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que te sirvan delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos puedan tener ese gozo que viene de ti. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 성령 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 온난이로 En este momento vamos a ofrendar incluso en línea. 은혜로 날 보듬으시고 사랑으로 품어주셔도 내 마음 한 자락도 지키지 못하는 이 모습 부끄럽습니다. 따스한 곁을 내어주신 주님 앞에 나아갑니다. 표현 못할 긍휼로 나를 붙드시는 주 이름만 바라봅니다. 매일 마주한 슬픔을 견뎌나가며 주 예수의 마음을 닮아가네. 두려운 걸음마다 주가 동행하니 주 의지하며 오늘을 건네. 주의 신실한 소망을 깊이 담으며 주 예수의 풍요를 채워가네. 하나님의 자녀로 명예 지켜가며 깊어진 삶을 주께 드리네. 하나님의 자녀로 명예 지켜가며 깊어진 삶을 주께 드리네.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has hecho uno en tu esperanza y has hecho que nosotros podamos ofrendar delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y así ellos puedan hacer lo que es del cielo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos han obedecido ante tu palabra y han entregado esta ofrenda. Ayuda, Señor, que ellos tengan esa inspiración para poder sostener tu promesa. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han prometido delante tuyo y han amado a tu iglesia. Dale la bendición a cada uno de ellos y ellos puedan tener ese amor y esa guía que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y así puedan triunfar delante tuyo. Padre Dios, y te queremos pedir por todos los miembros que han ofrendado en el día de hoy, incluso en línea. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos a través de esta ofrenda puedan confesar lo es tuyo y puedan ser, y estas ofrendas puedan usarse por tu reino y por tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante del Señor. 주님의 놀라운 사랑, 한없는 주님의 은혜, 죽을 수밖에 없는 날 위하여 십자가 지고 가셨네. 세상의 그 무엇과도 바꿀 수 없는 그 사랑, 날 위해 흘려주신 그 붉은 피, 내 안에 넘쳐 흐르는 놀라운 주님의 그 사랑,
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 23 hasta 31. La palabra de Dios, Marcos 10, versículo 23 hasta el 31. Vamos a leer todos juntos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron a sus palabras, pero Jesús respondió volviendo a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, y a los que confían en las riquezas, más fácil es para que un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros, y los postreros primeros. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder. Vamos a orar todos juntos. 하나님께서 거룩하고 복된 또 주의 날 우리를 예배자로 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 거룩한 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님 말씀이 성령으로 또 들려줄 때 우리 모두가 주의 말씀을 아멘하며 깨달을 수 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님의 말씀의 대언자로 말씀을 증가하실 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 지시가 말씀의 능력을 허락하여 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포하고 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀에 따르는 영감과 능력 있게 하시고 우리 모두는 또 감독님 말씀 앞에 아멘하며 그러므로 깨닫게 하시고 순종할 또 능력과 권능이 충만하도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 통하여 온 교회가 함께 한 방향으로 달려갈 수 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 나를 맞이하여 damos gracias porque nos has dado este día y nosotros deseamos escuchar tu palabra. Padre Dios, en cualquier lugar que nuestros miembros estén, ayuda, Señor, que ellos puedan revestirse de la sangre y de la inspiración del Espíritu Santo, y así ellos puedan recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo para que puedas llevar tu palabra, tu secreto del reino de los cielos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님만 Solo Dios puede. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es bueno, toda obra que Él hace es bueno, por lo cual la bendición, el amor y el poder son su buena voluntad. Toda riqueza, poder y gloria solo le pertenecen a Él. Las personas tratan de conocer cómo hacer el bien, pero solo hay uno que es bueno. Este es Dios que está en el reino de los cielos. Si preguntan cómo podemos entrar en el reino de Dios, no existe nada que el hombre pueda hacer para entrar. Uno no puede entrar con las riquezas de los ricos y no puede entrar con la justicia que el hombre ha acumulado. Esto es solo posible con Dios. Por lo tanto, aquel que sigue y cree el camino de Dios y abandona su país, su poder y gloria, hallará en recibir la bendición por 100 en este siglo con persecución, sino que obtendrá la vida eterna en el siglo venidero. Por ello, el Espíritu Santo entra en nosotros personalmente. Dios envía el Hijo de Él al mundo para quitar el obstáculo que impide ir al reino de los cielos y da el nombre de Jesús como testimonio de la herencia. El Espíritu Santo que hace conocer y creer en Jesús es el Espíritu de la verdad. Jesús es la verdad. Solo a través de Jesús podemos entrar en el reino de Dios. Así que debemos tomar a Jesús como dueño. Así recibiremos persecución junto con Él.
Para el hombre es imposible entrar al reino de Dios, pero Jesús abre las puertas, solo por lo cual Él es la puerta. Dejemos toda carga del mundo para entrar con Él. 세상의 짐 다 내려놓아야 함께 들어간다. Amén. 하나님은 Dios 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 Dios constantemente es quien nos guía para que nosotros podamos entrar el reino de Dios. 변화 Pero tenemos que saber que Dios nos hace cambiar para que podamos entrar en esa vida santa 하나님의 의를 y así nosotros podamos realizar esa justicia de Dios y así nosotros podamos preparar esa vida eterna. 그래서 여러분과 나는 Por eso, ustedes y yo 그리스도에 남기신 일을 realizamos esa obra que Jesús nos ha dejado. Y no solamente nosotros realizamos esto a través de nuestras acciones, sino que lo hacemos desde nuestro corazón. Nosotros desde nuestro corazón, con ese corazón verdadero, realizamos esta obra. Y nosotros, al realizar esto, nosotros podemos realizar esa justicia que Dios espera y desea en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, todo sufrimiento y todo esfuerzo y todo sacrificio que ustedes y yo hacemos en nuestra vida de fe, todas no serán dejadas al piso, no caerán al piso, sino que todas estas cosas serán fruto de nuestra resurrección y tendremos que hacer que esto sea ese camino que nos prepara para poder entrar en nuestra vida eterna. 우리의 신앙생활에 Y 참 tenemos que saber que esta es la manera y esta es la forma y ese es el modelo en el cual tiene que ser nuestra vida de fe. 모르고 있는 분 Pero hay algunas personas y sabré que todas las personas conocen esto y todos tendremos una imagen acerca de esto, pero sin embargo, hay momentos en el cual nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotros olvidamos esta realidad, esta verdad. 어떤 상황에 이를 때는 Por eso nosotros en algunas ocasiones podremos caer en dificultades y también en la Biblia. 다른 그 Cuando leemos la Biblia, nosotros podemos encontrar dos diferentes tipos de ideas en el cual pueden hacer confundir a las personas. Por ejemplo, la Biblia que dice, todo aquel que obedece al mandamiento de Dios será fruto de la resurrección. El que uno tiene que vivir de esa forma, de que uno tiene que cumplir con ese mandamiento de Dios y así esto es beneficioso para nosotros y incluso llega a realizar esa justicia de Dios. Eso es algo que nosotros podemos ver dentro de la Biblia, pero a lo contrario, ¿qué es lo que nosotros también podemos encontrar en la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia también a nosotros? El hecho que esa obra, esa justicia que el hombre realiza no los puede llevar a la salvación. Y también es algo que nosotros hemos escuchado constantemente a través de la Biblia e incluso en el púlpito y así es algo que nosotros podemos encontrar frecuentemente que es predicada. Y podemos ver que estos dos conceptos y esas ideas podrían ser contradictorios entre sí, pero tenemos que saber que esto podrá estar en la Biblia, que uno tiene que cumplir con el mandamiento y uno tiene que realizar esa acción. Y el otro es, si ustedes hacen esas acciones, las acciones de la carne, la verdad, no pueden llegar a la justicia. Pero entonces ahí habrán personas que tendrán esta confusión dentro de ellos y constantemente los molestará dentro de ellos. Yo estoy obrando de esta manera y estoy sirviendo a la iglesia de esta manera. Pero la Biblia nos dice a nosotros que si yo estos tipos de acciones y estas justicias, la verdad, no son
necesarias para que uno pueda entrar al reino de los cielos, pero uno puede confundirse y podrá pensar, si uno no pues necesita hacer esto, si uno no necesita hacer esas acciones, la verdad no la debería hacer, no debería servir a la iglesia. 정말 미치도록 O también uno también podrá pensar, ¿por qué esas personas pues obran de esa manera? Esa persona, ¿por qué se esfuerza de esa manera? O ¿por qué esa persona sirve a la iglesia de esa manera? No hay la necesidad de servir de esa manera. Podrá pensar de esa forma a otras personas, podrán pensar y juzgar a otras personas de esta manera. 감수하면서 Habrán otras personas que tienen que realizan muchas acciones y sirven y se sacrifica por la iglesia a un 100% y comienza a pensar, ¿será que esto no es lo que Dios verdaderamente desea? Yo sé que esto es lo que Dios verdaderamente desea. Y a lo contrario, habían otras personas que no tienen mucho interés en esto, sino que piensan que están llenos del gozo y pues comienzan, pues muchas personas tendrán esas diferentes dificultades. Pero queridos hermanos, estas preguntas que cada uno de ustedes podrán tener y esa confusión que cada uno de ustedes pues pueden tener, por favor, no lo dejen dentro de su corazón, queridos hermanos, porque tenemos que saber que la Biblia no está hablando en contradicción, sino que es lo que el Señor nos dice. El Señor, la verdad, no nos está bloqueando y no bloquea a las personas que quieren obedecer a la palabra de Dios y quieren seguir la palabra de Dios. Pero tenemos que saber que esas dos palabras no están en diferentes contextos, sino que hablan de lo mismo. Si les explico a ustedes, si una persona, digamos, realiza la obra haciendo como su propio pensamiento, con sus propios deseos, con su propia manera, la verdad, esto no puede decirse que es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es esa obra que uno mismo ha planeado y uno mismo ha realizado. Y es ese plan que uno realiza para poder llegar a un punto, a un propósito. Pero la verdad es que tenemos que saber que Dios no obra de esta manera, sino que Dios no usa a cada uno de nosotros para poder realizar su obra. Pero Él, para realizar su obra, Él realiza cambios dentro de nosotros. Él cambia lo que está dentro de nosotros para realizar su obra. Entonces, en nuestra perspectiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recibir estos cambios y así cada uno de nosotros tenemos que cambiarnos rápidamente para que así ese corazón que ha cambiado, nosotros podamos unirnos con ese corazón del Señor y podamos acercarnos a ese corazón del Señor. Por eso, ese deseo de Dios se convertirá en nuestro propio deseo. Nosotros no estaremos sirviendo a Dios obligatoriamente. Y aunque las otras personas podrán pensar, esa persona porque obra de esa manera, sino que en la perspectiva de uno, estamos obedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo a Dios voluntariamente. Estamos obedeciendo, estamos teniendo esa obediencia tan hermosa. Estamos haciendo esa obediencia que es según la voluntad de Dios, según la forma de Dios. Pero estas dos palabras, esas dos ideas que les acabo de decir, que podrán verse contradictorios, la verdad estaban diciendo solamente una cosa. Estaban hablando de lo mismo. De esta misma manera, si nosotros vemos en nuestra vida de fe, hay momentos en el cual nosotros tenemos dificultad para poder entender, pero cada uno tienen que ser resueltos. Y es como ese ejemplo que les acabo de decir. Habrá, digamos, otro ejemplo que les puedo decir, es que uno tiene que creer dentro del corazón de uno. Uno tiene que
tiene que creer dentro de su corazón para que así pueda tener esa justicia y así confesar con sus labios para poder recibir esa fe. Es algo también nosotros comúnmente podemos ver en Romanos 10:10, que dice que en el corazón cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Pero si uno corta y ve solamente a este versículo independientemente, y si uno dice que esa es la fe, entonces podrá dificultar el entendimiento de toda la Biblia. Nosotros tenemos que entender el significado de toda la Biblia. Nosotros sí, en el caso de que nosotros solamente enfatizamos en este versículo y en esto, entonces podrá traer diferentes dificultades en el corazón de las personas. Entonces uno podrá pensar, yo acepto a Jesús dentro de mí, entonces ya califiqué, entonces yo también confieso, yo con mi boca confieso de que Jesús es el Hijo de Dios, y ahora yo recibo la salvación, ahora como recibo la salvación, he terminado con todo lo que tengo que hacer. Y piensa de que esa salvación, como ya recibió esa salvación, esa vida eterna, a partir de ese momento por toda la eternidad ya ha sido perfeccionada en Él. ¿Por qué? Porque si esa persona, si no recibe este entrenamiento de que esto no es, entonces esta persona comenzará a pensar de que solamente por el hecho de confesar esto tendrá la salvación. Y el hecho de que solamente pensar yo creo en Jesús y el confesar esto, ya recibe la salvación y así él puede realizar su vida de fe como él quiere, pensando de esta manera. Puede pensar de esa manera. Y uno fácilmente podrá pensar de que uno así fácilmente podrá pensar de esa manera. Y puede pensar de que todo el problema de la vida eterna ya ha sido resuelto solamente con ello. Pero queridos hermanos, esto es un pensamiento muy apresurado. ¿Por qué? Porque nosotros que éramos completamente enemigos del Señor, que éramos aparte del Señor, que nosotros luego de conocer y escuchar acerca de Jesús, de día y noche hemos cambiado de ser enemigos a ser hijos de Dios. Y ahora nosotros recibimos que somos, y luego aceptamos de que somos de Jesús. Esto no significa de que uno ahora pueda vivir como uno desea, diciendo de que ha recibido la salvación. Y pensando de que, yo de que ya anteriormente era enemigo, ahora soy hijo de Dios, soy salvo y ahora uno puede vivir como uno quiere. Esto no es lo que significa, sino que uno tiene que cambiar por completo su vida. Tenemos que saber de que a partir de ese momento en el cual que nosotros creemos en Jesús, hasta el último momento en el que nosotros moramos, o sea que vayamos a entrar al paraíso o al reino de los cielos, no debemos pensar que todo este tiempo, la verdad, solamente esto es un por completo, sino que tenemos que saber de a partir del momento que muchas personas que creen en Jesús hasta el momento en que muera, hay muchas personas que caen. Hay muchas personas que caen en la fe. Y tenemos que saber de que Jesús no toma nuestras acciones. En ese momento en el cual nosotros éramos incrédulos, en el momento en el que nosotros éramos incrédulos, Dios no acepta y ni siquiera piensa y ni siquiera considera esas acciones, nuestros propios méritos, sino que antes de ello nos ha dado la gracia a cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber de que a partir del momento que nosotros creemos en Jesús, es diferente. A partir de ese momento hasta el último momento, hasta nuestro último respiro, nosotros tenemos que tener, Dios desea esas acciones santas y Él, para poder que nosotros podamos tener esas acciones santas, Él nos cambia a cada uno de nosotros. No, la vida que nosotros teníamos en nuestro viejo ser, la verdad, era esa vida en la cual nosotros éramos ya ahora de enemigos del Señor. Pero a partir de ese momento en el cual nosotros creemos creer en Jesús, en nuestras acciones y todas estas cosas son completamente importantes, son absolutamente importantes. Todas las acciones que nosotros realizamos a través de nuestra obediencia, la verdad,
llegan a ser completamente directas, son relacionadas directamente a nuestra salvación. 그 나라에는 거룩한 Si nosotros vemos en la Biblia, 행해온 성도들이 있더라. ¿qué es lo que dice? Hay aquellos que realizaron su obra en ese último día. ¿Qué es lo que dijo acerca de eso? Habla sobre ese lino fino. Ellos estuvieron vestidos de ese lino fino. O sea, ¿qué son esos linos finos? Son las acciones de los santos. Está hablando de las acciones de los santos. Por eso, Dios, a partir de ese momento de que nosotros creamos hasta el momento en el cual nosotros entremos en la vida eterna, Dios tiene su plan, Dios tiene su esperanza, Dios tiene esa esperanza de cada uno de nosotros y constantemente nos da ese cambio a cada uno de nosotros. 이제는 억지로가 아닌 Y ahora cada uno de nosotros no somos obligados, sino que ahora nosotros voluntariamente estamos junto con el Señor, caminamos junto con Él y hace que nosotros podamos realizar su obra de justicia. 자랑하는 그런 일이 Y esa justicia en la cual nosotros tenemos en ese momento no es algo que nosotros podamos jactarnos. ¿Por qué? Porque esa justicia que nosotros tenemos a partir de que creemos en Jesús es completamente opuesta que la que nosotros teníamos en el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado nuestra propia justicia son las cosas que nosotros hacíamos para poder jactarnos a cada uno de nosotros. Pero esto, la verdad, no debe ser traído a la iglesia. La verdad, tenemos que saber de que el hecho de ser glorificado y jactarse por un momento es algo que no puede ser aceptado en la iglesia. 기는 오히려 No puede ser aceptado en la iglesia. 하나의 행동일 뿐입니다. ¿Por qué? Porque esta acción, la verdad, es algo que es completamente opuesta a lo que es de Dios. Por eso las acciones que nosotros hacemos a partir de que nosotros creemos en Jesús no son esas obras que nosotros hacemos para poder jactarnos a cada uno de nosotros, que vienen de los deseos de la carne, sino que es la obediencia. Cuando en el momento en el cual nosotros hacemos esas acciones de justicia, ¿es para qué? No es para jactarnos, no es para glorificarnos a cada uno de nosotros, sino es para obedecer y hacer la obra de Dios. Es que la voluntad de cada uno de nosotros es puesta en el piso, es pisoteada y es hacer la voluntad de Dios. Y aunque en los ojos del hombre no pueda verse como grandemente, ante los ojos de Dios es muy grande y es ese corazón de la obediencia. Ese corazón de la obediencia es lo que el Señor está y desea de nosotros. 세상의 이런 풍속 Pero hay muchas personas que constantemente malinterpretan la obra de la iglesia y constantemente traen las cosas del mundo y comienzan a definirlo con estas cosas del mundo. 일어나고 있는데 Eso es algo que nosotros comúnmente podemos ver en el mundo. 지금 설명드린 것처럼 Y como yo les he explicado a cada uno de ustedes, el hecho de, ¿será que nuestras acciones, la verdad, no pueden ir al reino de los cielos? Pero el pensar, digamos, si solamente pensamos en esa palabra independientemente y si hablamos acerca de esto, pues en el púlpito constantemente, y si uno piensa en esto independientemente, uno puede malinterpretar esa palabra. Por eso, 의인은 una persona al escuchar esa palabra podrá pensar, 생각하게 됩니다. la justicia, o sea, las acciones que uno hace, la verdad, no son importantes. Y pues piensan de que esas acciones, la verdad, no son tan importantes y comienzan a ser perezosos ante esas acciones. Y comienza a pensar, ¿será que uno tiene que hacer esto y lo otro? Si uno comienza a pensar, no puede olvidar y dejar a un lado a esos pensamientos de que las acciones son importantes también por esa palabra, porque sacan esa palabra independientemente. Y cuando hablan acerca de la palabra de Dios y cuando hablan sobre esa palabra, la verdad lo hablan muy abstractamente, muy ambiguamente, sin saber exactamente qué es lo que es. Y dentro de sus pensamientos comienzan a pensar en cosas que no son y comienzan a definir cosas como malinterpretando la palabra del Señor. 함께 이루어갈
sobre esa obediencia de que el Señor nos ha dicho a nosotros, sobre ese fruto de la obediencia en el cual el Señor desea y está esperando de cada uno de nosotros. 너무나 슬픈 일입니다. Por eso, el pensar de esta forma y tener ese malentendido y no hacer la voluntad del Señor por este malentendido, la verdad es algo muy triste, porque esa persona no podrá hacer esa palabra del Señor. 이해하는 그 환경 속에서 Y esta persona, la verdad, no va a poder estar en ese ambiente, en ese entorno en el cual pueda entender toda la voluntad del Señor. 인간은 자기 힘으로 Queridos hermanos, tenemos que saber 의를 de que el hombre no puede realizar la justicia por sus pensamientos, por sus propias acciones. 효력이 없어요. Esto no tiene ninguna relación ni efecto en la salvación. 믿음으로써 Nosotros somos personas que a través del Evangelio de Jesús podemos recibir la salvación, pero esto, como ya les he dicho, está hablando sobre la redención. 들어가 버렸다. Está hablando sobre la redención y esto no significa de que uno ha entrado por completo a la vida eterna. Nosotros en el momento en el cual nosotros creemos en Jesús, ¿qué significa eso? Que ahora nosotros hemos salido del mundo y hemos entrado en Jesús. Pero ¿será que uno ha entrado a un 100% en Jesús o todavía está en el potencial de caer o en el territorio de caer al estar en las cosas del mundo? 우리로 하여금 순종하는 자가 Tenemos, queridos hermanos, Dios, para hacernos a nosotros personas que obedezcamos, Dios trae cambios dentro de cada uno de nosotros. 그래서 우리는 그의 뜻을 따라 Por eso, nosotros, según su voluntad, tenemos que cambiar. Por eso, esa persona que ahora cree, ahora para ir a esa vida eterna, tiene que cambiar constantemente, según la voluntad de Dios. Nosotros, al creer en Jesús por primera vez, 가진 것으로는 nosotros con lo que es nuestro, la verdad, nosotros no podemos ser aceptados con lo que es de Dios, sino que en cambio nosotros sabemos de que con lo más que saca de nosotros nos hace confesar que somos pecadores. Ahora venimos delante de la cruz del Señor y así nosotros recibimos el perdón de pecado y ahora nosotros al recibir el bautismo, ahora nos unimos a Él y ahora tenemos esa nueva vida dentro de Él. Pero eso no significa de que nosotros a partir de ese momento ahora somos de Jesús completamente, sino que ahora nuestra vida en sí es a partir de ese momento en el cual que nos hemos convertido cristianos. Ahora tenemos que saber de que ahora tenemos que entregarnos al Señor a un 100%. A partir de ese momento tenemos que hacer que el Señor nos guíe a nosotros, que a partir de ese momento esa vida de Jesús pueda comenzar dentro de nosotros. 지옥에 가는 걸 면하고 ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ser libres de ir al infierno. Nosotros podemos hacer desaparecer esa ira de Dios y así podemos vivir, podemos sobrevivir. 예수님 뒤로 숨어야 됩니다. Nosotros tenemos que escondernos detrás de Jesús. 삶 자체가 Nuestra vida en sí tiene que ser entregada a Dios, tiene que ser sacrificio de Dios. Nosotros tenemos que ser sacrificio a Dios. 조금 신앙을 더해서 조금 더 Ahora que nosotros hemos cambiado un poco y ahora que nuestra vida, no significa que nuestra vida ahora, hagamos que nuestra vida cambie un poco y pueda ser mejor que las otras personas. No es esto, sino que nosotros hemos cortado por completo con nuestro viejo ser. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Es cortar con el mundo, es cortar con el mundo, es cortar por completo con las personas del mundo. 단절히 Es cortar por completo. 예수 믿고 더 내 삶이 잘 되겠지라고 No es el hecho de venir a la iglesia y decir, yo creo en Jesús y haré para que mi vida pueda mejorar. No es eso, sino es cortar. Es cortar por completo con las cosas del mundo.
Y las cosas de que el mundo, el hecho de que el mundo, la verdad, no, las cosas no sean buenas, es algo obvio, es algo que así tiene que ser. Porque hemos cortado completamente con las cosas de este mundo. 사람들은 어떻게 삽니까? Pero entonces, estas personas, ¿cómo viven entonces? ¿Cómo vivirán ellos? 예수께 자기의 무슨 계산 없이 다 맡겨 버렸어요. Ellos, quienes creen en Jesús, son de Cristo, ahora se han unido. Ellos han dejado por completo su vida y se han unido por completo a Jesús. Han entregado su vida a Jesús. Y como el Padre ha dicho, el Padre nos hace vivir, entonces nosotros también nos hace vivir como Jesús ha hecho. Y por eso los miembros de la iglesia, que son personas que pertenecen ahora a la iglesia, no es el hecho de que cada uno individualmente recibe esas diferentes cosas que vienen, pues esos diferentes beneficios, sino cada uno de ellos que han cortado por completo el mundo, que han cortado por el mundo por completamente, aunque el mundo, la verdad, los critica y los persigue. Ahora ellos han cortado por completo, han salido de ahí y ahora han entrado en Jesús. 찾는 자들이에요. Es el lugar, la iglesia es el lugar donde todos juntos, la verdad, no hemos unido. No es el hecho de que uno trae sus propios deseos y no es el hecho de que yo te voy a pisotear para poder sacar lo que es mío, para poder traer lo que es mismo, sino que en este lugar, en el lugar en el cual nosotros morimos juntos y también nosotros volvemos a vivir juntos. Somos una iglesia, somos uno. 나는 책임 있고 Somos uno. 여러분도 책임 있고 Yo también tengo la responsabilidad y cada uno de ustedes también tiene esa responsabilidad, tiene su deber. Cada uno de ustedes tiene su deber. Cada uno de nosotros hemos venido a este lugar, hemos sido libres del infierno y así sí, todos juntos tenemos esa responsabilidad para poder entrar al reino de los cielos y a cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad para poder tener ese deber y poder realizar esto, para poder entrar al reino de los cielos. 그게 교회입니다. Esa es la iglesia. Es que todos juntos podamos entrar o todos fallaremos. 자가 되지 말아야. Cada uno de nosotros no debemos ser personas que juzguemos, sino tenemos que ser personas que obedezcamos. Tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ha llamado en ese lugar. ¿Para qué? Para poder obedecer. Tenemos que saber que nosotros tenemos que obedecer. 그러므로 우리가 Por eso, 여기 교회 와서 cada uno de nosotros al venir a la iglesia, todo lo que nosotros obedecemos, la verdad no caerá al piso, sino que todo esto es 진정한 하나님이 ese camino, esa justicia que Dios ha preparado para que nosotros podamos entrar en los cielos. Aleluya. 우리가 하는 일은 Queridos hermanos, esa justicia que nosotros tenemos son ese fruto para que nos pueda llevar a la resurrección, a esa justicia. 의를 이루는 것이 영생의 Pero 조건이다라고 말하고 esto no significa que uno 의를 이루어야겠냐. tiene que realizar esa justicia para poder entrar al reino de los cielos. Eso no significa que la justicia es una condición para poder entrar en la vida eterna, sino que la obediencia es esa condición que uno debe tener para poder entrar al reino de los cielos, a la vida eterna. Si uno verdaderamente desea entrar a esa vida eterna, a ese reino de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno tiene que tener esa justicia de la obediencia. 그러나 똑같이 행동을 했는데 Pero, digamos, dos personas o todos los mismos miembros realizaron la misma obra, pero en el caso que si no tiene ese corazón, si solamente lo hizo por apariencia, 진정한 의를 행한 것이 아니다. entonces esa persona no ha realizado esa verdadera justicia, esa verdadera obediencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona solamente ha servido a sí mismo, por sí mismo. Pero la verdad es que tenemos que saber, esta vida de fe no será vida eterna para esa persona, sino que será pecado delante de Dios.
여기 함께 교회 왔을 때에 Queridos hermanos, cuando todos juntos hemos venido a la iglesia, tenemos que abandonar las cosas que debemos abandonar. Tenemos que abandonar nuestra vida, sino tenemos que saber de que el Señor nos está formando y así tenemos que cambiar. Y así en ese momento cuando seamos conmovidos, entonces tenemos que cambiar y también tenemos que tomar acción. 성도 모두가 Y así, 이룰 수 있도록 para que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan el reino en los cielos y les doy en nombre de Jesús que así sea. Que todas sus vidas, que toda su vida, que toda su corazón, la verdad, ustedes no realicen esa justicia a través de los deseos de su carne, o si ustedes verdaderamente, ¿qué es lo que harán? Harán las cosas de la justicia por los deseos de su carne o por esa voluntad que es de Dios. Nosotros, espero que cada uno de nosotros no nos confundamos con la perspectiva y el propósito en el cual nosotros tenemos que hacer. Aleluya. 그리스도를 살리셨듯이 De la misma forma como Jesús, Dios hizo vivir y resucitó a Jesús, cada uno de nosotros ahora estamos viviendo esa nueva vida luego de que Dios nos ha dado esa vida a cada uno de nosotros. 놀라운 장면이 Y de la misma forma como Dios ha hecho vivir a Jesús, también nos hará hacer vivir a cada uno de nosotros y tendremos esa nueva vida. Tendremos esa nueva vida. 주님의 삶입니다. Esa vida es la vida de Dios. 주님의 삶을 사는 Es la vida 의를 que es de Dios. 영생으로 인도하는 Y les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes reciban esa guía y realicen esa justicia a través de la obediencia. Aleluya. Ahora, si nosotros vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, es algo que ocurrió en el camino en el cual estaba yendo a Jerusalén, y era en la región de Berea, en el cual estaba pasando en la región de Berea. Y si vemos en Marcos 10, versículo 17, había una persona que había corrido delante del Señor. Y si vemos en Marcos, en Mateo también dice que, mire, diciendo, miremos. Pero ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Qué era lo que se había sorprendido esa persona? ¿Qué era esa persona? Si nosotros vemos en todos los en Mateo, en Marcos y en Lucas, esta persona que había venido corriendo delante del Señor era una persona muy rica, incluso era una persona joven. Y entonces si vemos en Lucas también era una persona que tenía pues un gran estatus. Era joven e incluso era rico e incluso tenía un gran estatus, y también era una persona que tenía ese potencial para poder ser una persona grande en la sociedad en ese momento. Y pues también él salió en una gran, pues era una erudita y también era un élite, y pues era una gran persona pues en la sociedad, y pues también recibió un gran pues educación. Pero esta persona vino delante del Señor. Él corrió delante del Señor. 성경 기자는 이렇게 자세하게 Y también podemos pues ver que el autor de los evangelios escribieron pues específicamente con detalle acerca de esto, y podemos ver de que esta persona al venir delante de Jesús, él fue humilde delante de Dios, o sea, se postró delante de las rodillas delante de él. Pero entonces uno podrá pensar que este joven rico pues había postrado delante de otra persona, no de Jesús, sino que había pues pensado de una pues de otra persona. ¿Por qué? Porque Jesús era ese Galileo que iba a ser muerto, que lo estaban tratando de matar. Era una persona que pues
que lo iban a matar. Pero pues podemos ver que este joven rico vino delante de Dios y tenía esa razón por venir delante de Jesús, y era una persona que había pues ya pues ha completado, había pues tenido muchas cosas y habían tenido muchas educación y eso, pero podemos ver que en su fe en sí, la fe de ese joven, la verdad, no era bueno. Él tenía una duda dentro de él, y pensando, y tenía esa preocupación de que si él pues verdaderamente iba a recibir esa vida eterna, y él estaba dentro de esa duda y esa preocupación dentro de él. Él no tenía pues dentro de él, no tenía esa paz dentro de él acerca de su vida de fe, y y estaba siempre lleno de no tenía esa certeza dentro de él. Pero entonces él por eso vino delante de Jesús, porque quiso solucionar este problema. Pero entonces luego al venir de Jesús, pero ¿qué fue lo que él dice? Si vemos en el versículo 17, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que él deseaba? Él deseaba era recibir esa vida eterna. Pero entonces podemos saber de que esa persona estaba completamente influenciado por la ley. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que él dijo? ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, está hablando de una acción, de que uno tiene que hacer algo para poder recibir esa vida eterna. O sea, él quiso tratar de solucionar el problema de la vida eterna a través de la acción. Para él, para lo importante, para él era la acción. Pero entonces podemos ver de que el nivel de Jesús y esta persona eran completamente diferentes. E incluso, ¿qué fue lo que él dijo? Buen pastor, buen maestro bueno. Él dijo esto, maestro bueno. Pero entonces podemos ver que esto también refleja lo que es de la influencia que él recibe de los fariseos y de la ley. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ellos pensaban en ese momento? Si vemos en la versión en Mateo 19:16, que dice, buen maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Por eso que dice, uno tiene que hacer algo bueno según los fariseos y la ley para poder recibir la vida eterna. O sea, este es el concepto que él tenía acerca de todo para poder recibir la vida eterna. Por eso él preguntó, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? E incluso si vemos en Mateo, habla un poco más específicamente, ¿qué bien haré? O sea, ¿qué es lo bueno que tengo que hacer? ¿Qué es esa acción que yo tengo que hacer para poder recibir la vida eterna? O sea, ¿qué es lo que qué buena acción tendré que hacer? Pero entonces, en ese momento, Jesús respondió diciendo, si vemos acerca sobre esa pregunta de que qué haré para heredar la vida eterna. Pero ¿qué fue lo que Jesús, antes de responder, qué fue lo que él dijo? Cortando por completo en eso, ¿qué fue lo que dijo? Si vemos en versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? O sea, corta a un momento en la conversación de esa persona y le pregunta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Esto no significa de que Jesús esté negando el hecho de que Él es Dios o su deidad, sino que está hablando sobre la razón por la cual, el propósito por el cual esa persona habló sobre maestro bueno. Jesús le estaba diciendo a esa persona, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando esa palabra? ¿Por qué dices esa palabra bueno? ¿Por qué usas esa palabra bueno como si fuera y lo pones a todas o cualquier persona o cualquier cosa?
Por eso en ese momento, cuando dice maestro bueno, la verdad era algo que solamente se usaba a Dios. O sea, y no estaba viendo a Jesús como el Hijo de Dios, sino estaba viendo como cualquier otro hombre. Estaba viendo como si fuera hombre, pues hijo de José, o sea, era una persona como cualquier otra persona. Como si está usando esa palabra bueno como poniéndola a cualquier otra cosa, como si esa palabra como si fuera como no solamente a Dios, sino como a los hombres, como si tuviera un poco de diferencia. Pero la verdad, esa persona no pensó de que Jesús era el Hijo de Dios, y pues comenzó a esa persona, no estaba viendo a Jesús como Dios, sino comenzó a decirle, ay, tú eres bueno, esa persona también es bueno, pero esto eventual, ¿qué significa? Yo también soy bueno. O sea, se estaba diciendo a sí mismo que era bueno. Pero entonces el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Cortó a esa persona, cortó ese pensamiento de esa persona. De esa persona pensando de que esa persona era buena. O sea, completamente cortó con eso. Y el Señor detuvo a esa persona con ese pensamiento de la persona. ¿Por qué? Porque esa persona, al pensar de que por a sí mismo es bueno, es pecado. Es pecado. Porque esta persona todavía no supo de que esa persona estaba al frente del juicio. Y es lo que esta persona lo que necesitaba, el arrepentimiento, de que ante todo necesita el perdón de Dios. Lo que le falta a esa persona es ese perdón de Dios. Y la verdad es que esa persona no supo de que esta persona, la verdad, no debió pensar primeramente de cómo tuvo que heredar la vida eterna, sino que antes de esto tuvo que saber de que él era pecador, de que esta persona estaba malinterpretando la ley. La ley no es el hecho de atraer a personas buenas, de justificar a las personas, y no es el hecho de pensar de que uno es bueno y que otra persona es mala, y no es el hecho de enaltecerse a sí mismo pensando de que uno es mayor que Dios y es igual que Dios. Esta persona estaba pensando de esta manera. ¿Qué es lo que la ley hace? ¿Qué es lo que la ley hace? La ley no es hacer que las personas sean justas. Lo que la ley, el propósito más importante de la ley, que es que las personas comprendan que son pecadoras, que las personas puedan comprender ese pecado que cada uno de ellos tenían. Por eso, delante de la ley, uno revela la verdad de cada uno de nosotros. Si vemos también en Romanos 3, 19 hasta 24, ¿qué es lo que nos dice? Que la ley, ¿qué es lo que dice? Que debajo de la ley, todas las bocas son cerradas y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Hace que estén debajo del juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por medio de la ley conoce que es pecador. Por eso todos los pecadores delante de la ley, todas las personas pueden saber cuán mal son ellos, la maldad que ellos tienen, e incluso hace que cada uno de ellos puedan ser atormentados por su propia conciencia, y hace que ellos luego puedan arrepentirse delante del Señor. Pero entonces este joven rico, la verdad, estaba malinterpretando la ley y él solamente pensó que la ley era un instrumento en el cual ellos podían usar para poder justificarse, de la misma forma como Pablo hizo. Pablo, quien él anteriormente pensaba que era justo, pero luego si vemos en Romanos 7, 9, cuando Pablo escribe, ¿qué es lo que dice? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero
viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso estaba mostrando de que anteriormente él no conocía de que el hecho era pecador. Pero luego de que conoce a Jesús, conoce que es pecador. Pero entonces, este joven rico, cuando pregunta cuál era la forma que uno puede heredar para poder entrar en la vida eterna, la respuesta de esto es en el versículo 19, Marcos 10, 19, que es lo que dice: cada uno de ustedes cumpla con el mandamiento, con los 10 mandamientos, para que tú puedas recibir ese mandamiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cumplas estos mandamientos. Pero entonces, yo primero, ante todo, tendré que verificar si tú has cumplido este mandamiento. Para que tú puedas recibir ese mandamiento, tú tienes que, para que tú puedas recibir la vida eterna, tienes que cumplir el mandamiento. Pero entonces, si vemos esos mandamientos que Jesús ha mencionado, está hablando sobre los 5, el 5 hasta el 10, hasta el 10º mandamiento. Habla sobre estos, de los 10 mandamientos. Está hablando del 5º hasta el 10º mandamiento. Pero entonces, si vemos estos mandamientos que Jesús ha dicho, está hablando sobre esos mandamientos que hablan de la relación de hombre a hombre. Pero entonces, ¿por qué será que Jesús no habló del 1 hasta el 4 mandamiento, en el cual habla sobre esos mandamientos de Dios y de cada uno de nosotros? Pero ¿por qué será que habló sobre esos mandamientos desde el 5 hasta el 10º, en el cual habla acerca de la relación entre hombre a otro hombre, en la relación entre las personas? Pero entonces, ¿por qué será que Jesús habló acerca de estos mandamientos, hablando sobre que si uno tiene que cumplir esto para poder recibir la vida eterna? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué? Porque desde el 1 hasta el 4 mandamiento es algo muy difícil de testificar, es algo difícil de mostrar. ¿Por qué? Porque eso es algo que nosotros podemos ver entre el corazón de cada uno de ellos. Es algo, si uno le pregunta a alguien, ¿usted ha cumplido el mandamiento desde el 1 hasta el 4? Si uno dice, todos dirán sí, pero entonces, ¿cómo será que uno puede testificar esto? Pero entonces, desde el 5º mandamiento, uno a partir de ese momento, uno puede testificar esto. Uno puede buscar la evidencia de esto. Pero entonces, Jesús, ¿qué es lo que está tratando de decir? Si cada uno de ustedes están, si cada uno de ustedes están obedeciendo ese mandamiento del 5 hasta el 10º, entonces tú también estás sirviendo a Dios. Entonces, cuando tú vayas a cumplir desde el 5 hasta el 10º, entonces tú también estás cumpliendo desde el 1 hasta el 4. Pero entonces, si no estás cumpliendo desde el 5 hasta el 10º, entonces tú tampoco no estás cumpliendo desde el 1 hasta el 4. Muchas personas dicen, ay, sí, yo he cumplido lo uno y lo otro. Ay, yo amo a Dios, yo he obedecido el uno y el otro. Pero entonces esta persona, si no ama a su prójimo, entonces no está cumpliendo con esto. Pero entonces, ¿qué fue lo que este joven dijo? En el versículo 20, Maestro, todo lo que has dicho he guardado desde mi juventud. Entonces esta persona, la verdad, no está entendiendo lo que Jesús le está tratando de decir. ¿Por qué? Porque él solamente pensó acerca sobre la apariencia del hecho de, hacerlo solamente exteriormente, pero no desde su corazón. No desde su corazón. Por eso, cuando el Señor lo que desea de nosotros en los 10 mandamientos, que es que nosotros lo amemos verdaderamente, que nosotros amemos a Dios verdaderamente. Y no, cuando habla sobre los prójimos, no es amarlos solamente en apariencia, sino que nosotros con todo corazón tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con
toda nuestra alma. De la misma forma que nosotros nos amamos acá, no amamos nuestra carne, también tenemos que amarlo a Él. Por eso cuando habla sobre los mandamientos, está hablando sobre ese corazón que nosotros tenemos que tener, un corazón verdadero. Pero este joven ni siquiera tiene ese corazón verdadero para poder amar, sino que él solamente lo hizo exteriormente. Por eso, la verdad, en ese momento en el que Dios da esos mandamientos a Israel, la verdad, este joven no cumplió esos mandamientos desde su corazón, sino solamente en su exterior. O sea, él solamente pensó, como yo he hecho esto con mi apariencia, entonces a Dios tiene que aceptarme a mí y Dios me tiene que guiar al reino de los cielos. Pero entonces, si uno ve a los mandamientos, a los 10 mandamientos, entonces podemos ver de que uno puede ver, pues, uno cuando ve esto, uno la verdad quiere lo contrario a esto. Uno la verdad no quiere cumplir esto. Y entonces Pablo incluso habla acerca de esto. Uno, los deseos de la carne no quieren cumplir esto y quieren ir en contra de esto, ni no lo quieren hacer desde corazón. Por eso acepta que uno es pecador. Por eso este joven, la verdad, en ese momento no quiso aceptar que era pecador. No quiso aceptar que era pecador. Lo único que él quiso era venir delante de Dios y ser aceptado por sus acciones. Por eso, delante de Dios, en la perspectiva de Dios, este joven, la verdad, se estaba alejando del corazón de Dios y no estaba cumpliendo con ello. Por eso el Señor quiso examinarlo a él. Quiso examinarlo. Yo quiero ver si tú has cumplido acerca de todos los mandamientos. Entonces, ¿será que si tú has cumpliendo desde el 5º hasta el 10º? Y luego que dice en el versículo 21, entonces Jesús le dijo, entonces vende todas tus cosas y dáselo a los pobres. Y así tú tendrás el tesoro de los cielos. Y sígueme a mí y toma tu cruz. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió con ese joven? Si vemos en el versículo 22, este joven tuvo tristeza en su corazón y luego él se alejó de Dios. Se alejó del Señor, de Jesús en ese momento. Por eso, él paró. Él terminó con toda la conversación y con todo delante de Dios. La verdad, él confesó de que él no podía hacer nada acerca de ello. Podemos saber de que este rico, la verdad, tuvo muchas riquezas. Y si nosotros vemos la forma como los israelitas en ese momento, los judíos servían, ellos entregaban dinero a los pobres, pero la cantidad de ese dinero era algo poco. Pero cuando Jesús le dijo a este joven que vendiera todas sus riquezas, la verdad, él no pudo hacer. ¿Por qué? Porque esto era su tropiezo. ¿Esto qué significa? Que él no estaba amando verdaderamente al prójimo e incluso a Dios, porque eso es evidencia de que no estaba amando a Dios, sino que solamente estaba amando, idolatrando a sus riquezas. Por eso, si vemos en la ley, si vemos desde estos mandamientos, si siquiera uno no es cumplido delante de la ley, no ha cumplido ninguno. Por eso, si nosotros vemos el origen y el propósito de la ley, ¿qué es al amar al prójimo, es al amar y amar a Dios. Por eso, entonces esta persona, este joven, la verdad no era un verdadero santo, no era un justo, sino que era un verdadero pecador. Era un verdadero pecador al no cumplir con este mandamiento. Y incluso no solamente era pecador, sino que él se convirtió en esa persona que sirvió, idolatró a otro, y al otro. ¿Quién era? Era la riqueza. Por eso es como nos dice en 2 Timoteo 3:5, que tendrá apariencia de piedad, pero negará la edificación de ella. A esto evita. O sea, en su apariencia tuviera como de piedad, pero la verdad está cayendo.
El Señor, ¿qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó en ese momento a ese joven? Le estaba enseñando la ley, de que esa persona comprendiera, entendiera que era pecador y aceptara que era pecador. Por eso ese joven ni siquiera estaba preparado para poder recibir ese mandamiento. E incluso él, aunque haya edificado muchos méritos y muchas cosas, la verdad, él no aceptó de que esos méritos no podían llevarlo al reino de los cielos. Para él, la verdad es que él no siquiera no pudo entender de que él estuvo al frente del Hijo de Dios, de ese Mesías, de ese Salvador, y él tuvo que contener ese encuentro con él, pero la verdad ni siquiera lo aceptó, lo negó y se fue. 그래서 주님이 이후에 제자들에게 Por eso Jesús luego habla a los discípulos luego de que ese joven se va, y ¿qué fue lo que dice? 사람들의 Cuán difícilmente entrará en el reino del cielo los que tienen riquezas. Por eso, ¿qué es lo que dice? Está hablando de que 이런 사실이지만은 tan difícil es, qué tan difícil es para que una persona pueda entrar al reino de los cielos con esas riquezas. 나라에 들어가는 것은 ¿Por qué? Porque el hecho de que el entrar al reino de los cielos, ¿qué es? Es más fácil que un camello que entra por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos, como dice el versículo 25. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? De que está cambiando por completo la perspectiva de los israelitas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las personas que eran ricas eran consideradas como que a esa persona que ha recibido la bendición de Dios, y como ha servido y ha entregado dinero a los pobres, su propia justicia se ha edificado aún más, y también a sus descendientes. Y ellos pensaron de que era mucho más fácil el entrar al reino de los cielos para los ricos. Pero entonces los discípulos en ese momento se sorprendieron de gran manera en ese momento, como dice el versículo 26. 사실 자기들도 마음속에 Y ellos aún se decían, ¿será que ellos podrán ir a ser salvos? ¿Por qué? Porque dentro de ellos tenían ese deseo de ser rico, obviamente, de tener esas riquezas. 많은 그리스도인들 어떤 신앙인들도 Y también si vemos a todos los cristianos, y todos podemos ver de que todos 이런 거는 쉽게 tropiezan con las riquezas. 많이 체험을 해. Y es algo que nosotros hemos experimentado y hemos visto muy frecuentemente y muy cercanamente a nuestra iglesia. 그렇다면은 어떻게 하느냐? 그렇다면 Pero entonces, si vemos a los discípulos, ¿cómo será que ellos podrán entrar al reino de los cielos? Y ellos estaban pensando y se estaban sorprendiendo a esto. Y entonces ellos eventualmente pudieron decir, entonces ninguno podrá entrar al reino de los cielos. Entonces ninguno podrá recibir la salvación. ¿Quién podrá recibir la salvación? ¿Por qué? Porque todos tienen esos deseos de las riquezas. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo en ese momento? El versículo 27. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Es la obra que Dios realiza. Es la obra que Dios realiza. Aunque cada uno de ustedes no se pueden salvar, pero Dios los cambiará a ustedes. 하나님은 Dios los cambiará a ustedes. 너희를 구원하실 때에 Dios, cuando los salva a ustedes, no los salvará a través de la carne, según la voluntad de la sangre, la voluntad de la carne o la voluntad del varón, sino por Dios, como dice en como dice Juan 1, desde el 12 hasta el 13. Porque también como nos dice en Juan 3, 5 y 8, porque Dios nos hará nacer de nuevo con agua y en espíritu, y es según la voluntad de Dios. Y la verdad, esas personas serán cambiadas por Dios, y Dios guiará a esas personas que entrarán a la vida eterna, y hará que ellos sean cambiados y así puedan recibir los que son de Dios. Y Dios les da a Jesús a aquellos que podrán cambiar y podrán entrar en Jesús. E incluso como dice en Juan 4:44, aquellos que puedan entrar en Él. 능력이 진짜로 Y así verdaderamente será
manifestada ese poder de la justicia 예수 믿고 난 후부터. luego de que uno cree en Jesús. 그래서 옛날에는 Por eso, en el pasado, uno seguía su propia justicia y aunque uno decía seguir su propia justicia, pero esto era antes de que uno crea en Jesús. Pero ahora de que uno cree en Jesús, ahora somos libres del pecado y ahora nosotros podemos tener ese fruto de la justicia. Si vemos en Romanos 6, también versículos 17, 18 y 22, que es lo que dice, y luego ahora nosotros tendremos ese fruto de la santificación. ¿Por cuál? ¿Qué es esto? Por fin es la vida eterna. 옳은 행실이 Y esas diferentes acciones, ¿qué es lo que dice? Las diferentes acciones y lo que nosotros servimos delante de Dios es ese fruto de la santidad. E incluso en Romanos 7:4 nos dice que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo 하나님을 위하여 para que seáis de otro, de que resucitó de entre los muertos, así seamos llevados como fruto delante de Dios. Ahora nosotros tenemos ese fruto de la santidad, de la justicia. Ahora nosotros en el pasado no lo podíamos hacer, pero ahora, como nos dice en Romanos 8:4 y 13, ahora nosotros seguimos al Señor. Ahora nosotros, esa salvación, esa ley ahora será completada de ahora delante del Señor. 이제 지체를 우리의 이 지체를 Ahora 하나님은 nosotros siendo el cuerpo de Dios y aunque nosotros en el pasado éramos personas que éramos servidas por el pecado y ahora éramos hijos de la ira, ahora de que nosotros 우리는 que ahora somos de Cristo y ahora nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, somos instrumento que somos santificados de Cristo. Ahora nosotros somos ahora dentro de la ley de la justicia 이제는 자유하게 됐는데 y ahora, como también nos dice en Gálatas 5, del 13 y 14, ahora nosotros somos personas que somos libres y ahora podemos amar verdaderamente. 없어지고 La ley desaparece y también la ley desaparece por completo 하셔서 변화시키시고 이제 y ahora nosotros podemos venir delante del Señor y así nos dice de que ahora nosotros podemos conocer el verdadero significado de la ley y como también nos ha dicho en Gálatas 5:4. Queridos hermanos, 그렇게 되기 위해서는 헌신해야 됩니다. tenemos que saber de que cada uno de nosotros tenemos que sacrificarnos. Nuestro corazón tiene que estar por completo en Cristo. Tienen que, no debe juzgar y no debe calcular que lo bueno y lo malo, sino que cada uno de nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos, verdaderos personas que se sacrifican y también nosotros tenemos que tener ese cambio dentro de nosotros para que así podamos servir a Dios verdaderamente y así nosotros tengamos ese fruto en el reino de los cielos. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. No es tener esa confusión, tendré que hacer lo bueno, tendré que hacer lo malo, o que es lo bueno, que no lo es, sino que nosotros tenemos que sacrificarnos delante de Dios un 100% y así sea fruto de la resurrección. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento para que Dios obre dentro de nosotros, para que Dios nos cambie, para que esa voluntad, esa justicia de Dios pueda ser realizada dentro de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso,
도와주시고 Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han recibido tu palabra. Ayuda, Señor, y conmueve el corazón de cada uno de ellos y cámbialos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener tu gracia. Y así haz que todos nosotros podamos cambiar y así podamos tener tu voluntad y así podamos realizar tu voluntad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자, 우리 교회가 Espero que toda nuestra iglesia puedan amar y así nosotros podamos seguir una sola voluntad y así nosotros podamos trabajar por una sola esperanza y podamos edificar a nuestra iglesia y así nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor. Todos de pie y vamos a confesar nuestra fe delante del Señor. 예수는 내 힘이요 나의 기쁨 내 참 소망 그 이름의 생명이 내 삶의 이유라 내가 사나 죽으나 그 이름을 위하여 내 모든 것 드리니 나를 받으소서 오직 주만 따라갑니다 오직 주만 높임 받으소서 내 평생에 그 이름을 그의 선하심을 세상에 노래합니다 그 이름에 그 신능력 영원한 생명이 내 삶의 이유라 예수는 내 힘이요 나의 기쁨 내 참 소망 그 이름의 생명이 내 삶의 이유라 오직 주만 따라갑니다 오직 주만 높임 받으소서
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todas sus familias y todos los verianos por todos los siglos. 아멘. 일어서셔서 우리 하나님 앞에 Todos de pie y demos gloria delante del Señor. 자, 이제 오는 일주간도 우리 Y también espero que todos juntos podamos triunfar en esta semana y podamos ser en uno, en un solo corazón. Y espero que todos juntos 넘치는 능력으로 podamos triunfar con gran poder. 승리하는 우리 여러분 되시길 바라겠습니다. 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.